Esto de la Orden de Caballería de San Antón y el LSA. O sea, esto es histórico. Sí. ¿Esto qué coño es? Porque esto es una locura. Sí, esto es bastante curioso. Muy chulo, ¿no? O sea, como historia parece de novela esto. Es muy, muy llamativo. Además que no se sabe, casi nadie conoce esta historia. No lo había escuchado en mi vida. Pues existía una orden de caballería, si no me equivoco, en el siglo XI. Se llamaban los caballeros de San Antón, caballeros antonianos. A mí me hizo mucha gracia porque, claro, yo me llamo Antón y era como... Bueno, no te quiero decir nada, pero todo está en la genética, ¿no? Está ahí, claro. Y que se puede decir que fueron los primeros trip-sitters de la historia, o sea, las primeras personas que se encargaban de acompañar en los viajes. Bueno, perdón, de la historia, no quiero tampoco ser aquí eurocentrista. Ajá. Es verdad que el uso de psicodélicos acompañado, digamos, de chamanes se ha dado en toda la historia en un montón de regiones del mundo, ¿no? Pero digamos que del mundo occidental, en la Europa ya cristiana, las primeras personas que se dedicaron a acompañar viajes o a curar a las personas que estaban bajo los efectos de las alucinaciones inducidas por psicodélicos eran los caballeros de San Antón. Y la historia es muy curiosa, y es que existía en aquel entonces la contaminación habitual del pan de centeno con un parásito que se llama Claviceps purpurea, que es un hongo que crece en las espigas de centeno y que contiene una sustancia psicoactiva muy potente que se llama LSA, la amida del ácido lisérgico, ¿no? De la cual se saca el LSD, que es la dietilamida del ácido lisérgico. O sea, es muy cercano molecularmente al LSD. Incluso el efecto puede ser similar. Sí, es similar. A ver, es menos visual, es más tóxico para el cuerpo. O sea, la persona cuando toma LSA, pues normalmente se encuentra mal del estómago, a veces vomita y tal. Pero es psicodélico igualmente, o sea, la persona tiene experiencias muy intensas y demás. Entonces, estas contaminaciones que se producían a veces en la elaboración del pan en la Edad Media, pues llevaban a que de pronto un pueblo entero se intoxicase con LSA. Entonces se producían, es lo que se llamaba el fuego de San Antón. O sea, las personas se encontraban fatal y de hecho, como esa sustancia no estaba sola en el cornezuelo, sino que además también venía acompañada de otras sustancias que eran vasoconstrictores muy potentes, es decir, que cerraban las venas y reducían el flujo sanguíneo, las personas que sufrían el fuego de San Antón no solo tenían alucinaciones, sino que además se les cortaba el riego sanguíneo a las extremidades, porque dejaban de recibir sangre en las manos y en los pies, y entonces empezaban a entrar en cuadros de gangrena. De gangrena. Se les podían caer, o sea, se podía morir, digamos, las extremidades. Entonces era muy doloroso, muy desagradable. La gente, pues, imagínate, en un estado psicodélico que estás ya de por sí hipersensibilizado y tal, encima sentir dolor en las extremidades, sentirte fatal, muy tóxico, pues se producían unos cuadros muy, vamos, debía ser eso horroroso. Entonces esta orden de caballería, los caballeros de San Antón, los caballeros antonianos, se dedicaban a curar a las personas que habían consumido accidentalmente este cornezuelo del centeno en pan o en cualquier otro producto elaborado con harina contaminada con este parásito, con este hongo parásito, y lo hacían curiosamente dándoles lo que se llama, bueno, los panecillos de San Antón, que a día de hoy, el 17 de enero, que es mi santo, San Antón, por ejemplo en Madrid, en la parroquia de San Antón, en la calle Hortaleza, se reparten los panecillos de San Antón, que la única cosa mágica que tenían esos panecillos para curar a estas personas es que estaban hechas de trigo y no de centeno. Entonces no llevaban este contaminante y entonces la gente pues mejoraba, curiosamente. Pero me hizo mucha gracia al descubrir que los primeros, digamos, trip-sitters o cuidadores de viajes o acompañantes de viajes del cristiano o de la época ya cristiana en Europa fueron esta orden de caballería, ¿no? Los caballeros de San Antón, que se dedicaban a esto, a curar a las personas que habían sufrido contaminaciones accidentales por comer cornezuelo de centeno sin querer en el pan. ¿Y se sabía o sabían que venía de una contaminación del pan o no tenían ni idea? De repente había como una histeria en el pueblo, todo el mundo se encontraba mal y no. Yo creo que no. Yo creo que lo descubrieron. Bueno, no es que lo descubriesen, pero que claro, ellos daban sus panecillos de San Antón, que en aquel momento el trigo se ve que era más caro o más difícil de obtener, entonces era más, pues como más de lujo, digamos. Entonces en los hospitales de esta orden de caballería pues se daban estos panes y la gente se curaba, pero no creo que estableciesen esa conexión de, claro, es que esta persona está mal por haber tomado pan contaminado con cornezuelo de centeno, hecho de centeno, lógicamente, el pan, y tiene sentido, ¿no? Porque en aquel momento, como decíamos antes, mucho de lo que sucedía se atribuía lógicamente a lo religioso. Es decir, esto es un castigo de Dios para los pecadores, no sé qué. Por eso llaman el fuego de San Antón, ¿no? Que era como algo que quemaba a los pecadores o que purificaba, ¿no? Que quemaba. Entonces eso hacía pues que la gente que había tomado esto, pues lógicamente le daban esto y además también supongo que rezarían, harían sus cosas. O sea, no conozco bien la historia, pero sí que me llamó mucho la atención el descubrir que los primeros trip-sitters de la historia eran los caballeros de San Antón en el siglo XI. Tu nombre ahí.